Buenas tardes, Dios les bendiga. Bienvenidos a Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González. Qué bueno es estar juntos otra vez. Damos gracias a Dios por todo lo que estamos aprendiendo. Ya les he dicho que me pongan ahí en los comentarios cómo han crecido, cómo están creciendo a través de la palabra para seguir compartiendo con ustedes cada día. Es un hermoso ministerio el que el Señor nos han dado a través de las redes sociales para compartir con ustedes la preciosa palabra de Dios. Y damos gracias a Dios. Ayer lunes estuvimos viendo cómo el Señor le dio a Pedro las llaves del reino, no de la iglesia, del reino. Y vimos que cada vez que compartimos la palabra, abrimos la llave del reino. Cada vez que nos quedamos callados, cerramos las llaves del reino. Y damos gracias a Dios por esa responsabilidad que el Señor nos dio. Pero fíjense, ahora hemos llegado al Mateo 16, 21. Y me llama mucho la atención el título que está aquí. Dice, el Mesías anuncia su muerte y gloria futura primera vez. Entrega total. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. El Señor siempre lo había hecho casi en secreto, pero ahora estaba lanzando una nueva etapa en este versículo 21. Desde entonces, dice aquí, desde entonces, con más claridad, con mayor énfasis que antes, ahora sin reserva, Cristo ahora está revelando ahora que Él es el Hijo del Dios viviente, el Cristo, que tenía que morir, que tenía que resucitar de los muertos. Nunca antes había ocurrido algo tan fenomenal y nunca después volverá a suceder. Ahora se haría historia. De ahí parte la historia, antes de Cristo, después de Cristo. Entonces, ahí lo vemos. Tenía que ir a Jerusalén, que matas a los profetas, que iban a cometer su crimen supremo. Jerusalén iba a matar al Hijo de Dios, al mismo Mesías. Cristo ya había estado hablando por un tiempo a sus discípulos acerca de su muerte y su resurrección, pero ellos no lo habían entendido claramente, todavía en este momento no lo entendieron. Había dos motivos primordiales para la ceguera de los discípulos. Primero, la idea del Mesías sufriente difería mucho a lo que ellos tenían pensado de lo que era el Señor. Ellos no estaban de acuerdo. El segundo motivo era la revelación había estado oculta en imágenes y símbolos simplemente. ¿Cómo era esto? Bueno, por ejemplo, en Juan 2:19 el Señor dijo, destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Y la gente decía, ay, Herodes usó 40 años para levantar el templo, pero él hablaba de su cuerpo como el templo, tumben este templo y dentro de 3 días lo levanto. Pero la gente decía, pero ¿por qué habla así? ¿Por qué no habla claramente? En Juan 3:14 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ay, ¿qué tiene que ver la serpiente de Moisés con el Señor Jesús? Pero él sabía que él iba a ser levantado en la cruz para salvación de nuestros pecados. En Juan 6:5 dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, el cual yo daré por la vida del mundo.
eran puras incógnitas, eran puras cosas que ellos en vez de entender se confundían más. Por eso dice ahora, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén. ¿Para qué? Ya no estabas usando símbolos. Entonces hubo un significativo cambio de cómo Jesús preparaba a sus discípulos acerca de la muerte de él. La diferencia era que Cristo ya no hablaba en cuadros o símbolos. Ahora les enseñaba con palabras simples y directas. Ahora está comenzando una nueva etapa de la revelación del plan de Dios para el mundo. El Hijo de Dios iba a morir y resucitar por los pecados del mundo. El plan de Dios para salvar al mundo se cumpliría mediante un Mesías sufriente y no mediante un Mesías conquistador. El Mesías de Dios no iba a entregar un mundo materialista a las manos de sus seguidores. El Mesías de Dios iba a morir y mediante la muerte iba a inaugurar el reino de Dios y permitir que sus discípulos vivan eternamente en la presencia de Dios mismo. Qué profundo es esto, mis amados. Desde entonces, ahora los discípulos entendían más cabalmente que Jesús era el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Había dado un gran salto hacia adelante en su entendimiento de la naturaleza de Cristo, en su comprensión de quién realmente era. Ahora tenían que aprender dos cosas: que el verdadero camino al reino de Dios y a su gloria sería la muerte. El sacrificio, la negación propia, el sendero del sufrimiento no solo tenía que ser seguido o negado, era seguido por el Mesías de Dios, sino también por los seguidores del Mesías de Dios. Imagínate nada más, solamente la diferencia radical entre los dos conceptos. Un Mesías sufriente en contra con un Mesías conquistador. Un creyente sufriente en contra con un creyente conquistador. El hecho de ver la diferencia radicalmente te ayuda a entender el comportamiento de Pedro. ¿Por qué Pedro se comportó así? ¿Y por qué los discípulos fueron tan lentos para entender lo que Jesús estaba diciendo? De hecho, nunca lo entendieron totalmente, sino hasta después, cuando fue la resurrección. La enseñanza de Cristo es clara. El plan de Dios es salvar al mundo mediante la muerte de su Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenemos que entender. Los discípulos no entendían, y aún nosotros, mis amados, batallamos para entender. Nosotros ya vimos la resurrección, ya vimos la ascensión, ya vino el Espíritu Santo. La enseñanza de Jesús es clara. Si no es por eso dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Si no es a través de la cruz y de la resurrección, no podemos entrar al reino de los cielos. Por eso es que cuando tú le compartas a alguien de la muerte de Jesús, hazlo entender que solamente es por la muerte de Jesús. El hombre tiene que pasar por sacrificio personal, mis amados. El sacrificio de Cristo, pero también nuestro propio sacrificio. Tenemos que entender eso, mis amados.
La muerte de Jesús requería una entrega total de su parte. Su muerte requería entrega total del hombre. Y la muerte ofrece 4 argumentos para la entrega total. Primero, la muerte fue necesaria. Le fue necesario ir a Jerusalén y padecer. La palabra necesario es ir, suena extraña. Una obligación, un imperativo, una necesidad le fue impuesta a Cristo. No tenía otra alternativa. O iba a Jerusalén a morir, o no podía salvar al mundo. Y tú y yo tenemos que apreciar esa entrega de Jesús. Esa entrega, Él se entregó por ti y por mí. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, nos has hablado tan claro. Y hoy entendemos, Señor, que solamente es por la muerte de Jesús que podemos nosotros recibir la vida eterna. Que solamente es por la muerte del Señor que nosotros podemos recibir todo el regalo de la eternidad. Gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Señor, entregamos nuestra vida totalmente a ti. Totalmente, Señor. Así como Él se entregó por nosotros, ahora nos entregamos como Él. En el nombre de Jesús. Amén. Padre, oramos, Señor, nuevamente por todos los que están en los hospitales. Hay tanta necesidad, hay tanta muerte, hay tanta, Señor bendito, tanto dolor, Padre, tanta pérdida, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, declaramos, Señor, que tú vas a secar esta plaga en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Nos vemos mañana a las 6 de la tarde. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Cristo les ama y yo también.